Unidad 3, intervención en crisis. Cuidando el corazón herido. Y bueno, antes de entrar a esta clase, me gustaría conocer sus expectativas. Díganme, ¿qué esperan de la clase del día de hoy, de intervención en crisis? Y les pido que hablen bastante fuerte para que se pueda escuchar aquí la grabadora. ¿Qué esperan de la clase del día de hoy? Vamos con respecto al manual. Así que bueno, supongo que ya lo buscaron, ya lo leyeron un poquito en casa. Díganme, ¿qué esperan de esta clase? Pues, por ejemplo, los ejemplos prácticos que nos ha dado en las clases anteriores, si nos prestaron trabajo, este tema ya se escucha cómo intervenir correctamente en una crisis, pues lo veo más complejo. Entonces, poder adquirir buenas herramientas o estrategias para dar un correcto consejo, porque ya me suena difícil en crisis, pues ya es algo difícil. Claro, claro. Muchas gracias. ¿Sí? Pues como dice, ¿no? Saber justamente en el momento exacto donde alguien está pasando lo que es la crisis, el momento difícil, justo en el tiempo, saber qué podemos hacer o cómo poder ayudarnos. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Identificar también el tipo de crisis, no solamente lo que se nos viene a la mente con crisis, a veces son los crisis económicos, pero también viene en nuestra área espiritual, de que otra parte se está precisamente eso, teniendo esa crisis, teniendo esa baja de alguien, que de acuerdo a esa identificación, poder analizar y darle una buena interpretación. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Uno más. Ok, muy bien. Vamos a hablar acerca de eso. ¿Qué es una crisis? Y es muy interesante lo que acabas de mencionar. ¿Qué tipo de crisis es? Porque invariablemente una crisis va a afectar todas las áreas de la vida de un ser humano. ¿Sí? Espiritual. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que habla la palabra de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios, estamos organizados o hechos en tres aspectos: espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Entonces una crisis nos va a afectar en todo sentido. Y ahorita les voy a decir por qué. Primero vamos a lo típico, ¿no? Una definición del diccionario. Una definición. ¿Qué es una crisis? Bueno, es un estado temporal, y recalco, es temporal, ¿eh? Es un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizada principalmente por una incapacidad del sujeto de manejar emocional y cognitivamente situaciones particulares, utilizando los métodos acostumbrados para la solución de problemas. Esta definición nos habla de un estado temporal. Y eso es muy importante, ¿sí? Porque en el momento de la crisis, las personas piensan que ya se vino todo se derrumbó, como diría José José. Todo se derrumbó, en Jericó, no es la versión. Sí, todo se derrumbó y la vida hasta ahí llegó la vida. Y de verdad, las personas cuando están en una crisis muy fuerte, piensan que así va a ser siempre y que la vida se terminó prácticamente. Y pierden la perspectiva de las cosas. No, esa es una pauta muy importante. Esto es temporal. Es temporal. Sea la crisis que sea. Es un estado temporal de trastorno y desorganización. ¿Sí? Cuando vamos a verlo así, como una estructura, como un edificio. No sé si han visto esos videos cuando se derrumban los edificios. ¿Sí? Así pensamos que es nuestra vida, ¿no? Por eso la palabra de Dios nos dice: enséñanos a contar los días con sabiduría. Nos dice el Salmo 90. Porque a veces pensamos que la vida siempre va a ser como la conocemos. Y pensamos que la vida es sólida, la vida es estable, es segura, como un edificio muy fuerte, ¿no? Tengo un trabajo, tengo una familia, tengo ciertos ahorros, tengo cierta salud, y nuestra vida está estructurada de esa manera, ¿no? Y todo eso se vuelve como un hábito,
Y como es muy normal y es como de costumbre, y hay cosas tan básicas que tenemos ahí, como en la Ciudad de México, viajar en el metro, todos apachurrados, pero llega la pandemia y ya ni eso, ¿no? Incluso había un meme, me acuerdo en esos días, ¿no? Que decía, éramos felices y no lo sabíamos. Y todos apretados ahí en el metro y todo, y tiene esa imagen, ¿no? Porque de verdad, ¿cuándo pensamos que la vida iba a cambiar de esa manera? Y hablamos de esta crisis a nivel mundial. Ahora, esto desde el COVID es como un muy buen ejemplo y que acaba de suceder esta pandemia. Fue un estado temporal, fue trastorno y desorganización. ¿Quién de ustedes iba a comprar sus cosas con el miedo de contagiarse y super cubiertos, o tal vez con guantes, y tal vez llegaban a su casa y se quitaban toda su ropa y casi la quemaban? Yo nunca compré cubrebocas. No, o sea, y bueno, yo mi trabajo es vender a frutas y verduras. Y me dice así los que se llegó, ¿y usted por qué no se pone cubrebocas? Le digo, es que no es lo que yo diga, sino lo que diga el de arriba. Y el de arriba dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste. Sí, pero también la palabra dice, el sabio ve el peligro y lo evita. También lo dice de esa manera, ¿no? Sí. Y es muy importante tomar las medidas de precaución. Y esto no quiere decir que nos falte fe, ¿no? No quiere decir que nos falte fe. Quiere decir que, pues sí, hay que ser sabios, como dice la palabra de Dios, ¿no? Pero bueno, como este tipo de cosas, había muchas preguntas. Y entre si era una cosa, si era otra, ¿no? Pues hubo toda esa desorganización, todo ese trastorno, ¿no? No sabíamos cómo se contagiaba la enfermedad. No se sabía nada de la enfermedad. No había curas, no había vacunas. Entonces, fue algo, pues terrible, ¿no? Y la verdad es que también murió mucha gente. Murió mucha gente. Yo, de las personas que conocía, al menos murieron 20 personas. Entonces, ¿quién no se pone pues tenso con ese tipo de cosas, no? Y esa definición nos dice por la incapacidad de manejar emocional y cognitivamente. Empieza como esta incapacidad, ¿no? Hablemos de otro tipo de crisis, sí, porque hay muchas, ¿no? El mundo es lo que conocemos hoy en día, pero puede pasar cualquier cosa y las cosas cambian. Ejemplos de crisis. ¿Qué creen que puede ser una crisis? Una guerra. Una guerra, sí, esas son de las más fuertes. ¿Qué otra? Un accidente. ¿Perdón? Un accidente. Un accidente, sí. En estos tiempos viene la falta de agua. La falta de agua también. Caída de la bolsa de valores. Crisis económicas. Un divorcio entre una pareja. Un divorcio. Una infidelidad. Una pérdida. El desempleo. ¿Sí? Todo ese tipo de situaciones que pasan de pronto son crisis. ¿Ok? Son situaciones que de pronto suceden y pues nos agarran desprevenidos. Esa es una crisis. ¿Quién planea un accidente? ¿Quién planea un divorcio? Bueno, los abogados, ¿no? Bueno, mejor dicho, ¿quién se casa pensando en que algún día se va a divorciar? Más bien en ese sentido. Tiene toda la razón. Muy buena aclaración. Exacto, ¿quién piensa en que... ¿Quién inicia una relación pensando en que le van a ser infiel? ¿Y qué pasa cuando la gente se entera? Entra en depresión. Exactamente. ¿Y qué es la crisis? Precisamente esta desorganización. No sabes cómo manejarlo emocionalmente, ¿no? No sabes cómo sentirte. ¿Sí? Enojada, triste a la vez. Si hablemos de una infidelidad, ¿no? Pues por un lado es como la tristeza, la decepción, por otro lado es el enojo, y el enojo, o sea, de verdad, y yo lo he visto, ¿no? Es un enojo que
que es pues, contra quién me enojo, ¿no? De que me fue infiel la otra, el otro, conmigo mismo, qué hice mal. Y hay muchas preguntas. Hay muchísimas preguntas, ¿no? ¿Qué hice mal? ¿Qué tiene ella o qué tiene el que no tenga yo? No sé, y es esta desorganización emocional. Y esa definición nos dice también cognitivamente. El aspecto cognitivo tiene que ver con cómo voy a abordar este problema, qué voy a hacer, cuáles son las opciones. Entonces, haz de cuenta, es como si vas caminando en la vida, vas pensando en lo tuyo. De hecho, bueno, de hecho hay una noticia en esos días de una explosión en, ¿dónde fue? Fue en una panadería, no sé si la vieron, en las noticias. Es una señora que va caminando en la calle, pasa enfrente de una panadería y pasa exactamente en el momento que la panadería explota. Y la onda de la explosión tira a esta mujer. No sé si alguien lo ve. Bueno, las crisis son algo así. Imagínate, tú vas caminando en la vida tranquilamente y de pronto no sabes ni de dónde te llega una explosión y te tira. Y eso es un gran ejemplo, porque ¿qué pasa con esa mujer? Pues está tirada del suelo y así como que, ay, ¿qué pasó, no? Y estás desorientada, no sabes qué ocurrió, no te lo explicas, lo único que sabes es que te dio un gran golpe. Así son las crisis. Ese es el momento de crisis. Y es un momento donde las personas están bastante abrumadas, están totalmente desorganizadas. Y la característica más importante es que precisamente que piensan que ya todo terminó. Y esa definición nos dice al final, no se sabe cómo manejar y los métodos que tienes no te son suficientes para manejar la situación. ¿Ok? Bien. Ahora, las crisis van a tener básicamente dos tipos de... Van a tener dos, y aquí es donde entramos nosotros. Las crisis van a tener dos alternativas. Esas son las alternativas. El riesgo y la oportunidad. Una crisis puede servir como un riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Bueno, se refiere a las posibles consecuencias negativas y desafiantes que pueden surgir como resultado de la situación. O también puede ser una oportunidad. Las crisis también son situaciones que pueden despertar la necesidad de buscar soluciones para salir adelante de esos obstáculos. Bien, y les cuento, por ejemplo. Tengo un amigo que tiene una pizzería y de verdad no es porque sea amigo mío, pero son las mejores pizzas que he probado en toda mi vida. Ni las de marca les llegan. En serio, tengo que probarlas acá. Bueno, él hace 5 años, como 5 o 6 años más o menos, él tiene su negocio y es como la pizzería de la colonia, muy conocida, muy acreditada, muy bien, ¿no? Y le iba muy bien. Resulta que un día, pues se da cuenta que enfrente, prácticamente enfrente, le iban a poner una sucursal de Little Caesars. Y por si fuera poco, en esa misma semana, se da cuenta que 4 calles más adelante le iban a poner una sucursal de Charlie Pizza. Y la de Charlie Pizza era la mitad de la manzana. O sea, tremendo, monstruo. Estacionamiento, 2 niveles, área de juegos para niños, como 20 motos de repartidores ahí. Y él entra precisamente en esta crisis. ¿Cómo le voy a hacer para competir con esos 2 gigantes? Y entonces él comienza a pensar y entra en crisis. ¿Y cuál es la crisis? Como lo dice la definición, un estado temporal de trastorno y desorganización. Y las crisis, volviendo a la participación de hace un momento, impacta en todos sentidos. En el sentido emocional, físico y espiritual. Este amigo mío, se llama David, pensaba en muchas cosas.
híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Mi negocio se va a ir a la quiebra. Y comenzamos a pensar lo peor. Comenzamos a pensar muchas cosas y es como siempre imaginar lo peor. ¿Qué voy a hacer? Me he dedicado 25 años de mi vida a vender pizzas. Tú tienes un negocio, tienes sus trabajadores. Es que no sé hacer otra cosa. No terminé una carrera. Mis hijos todavía son adolescentes en ese tiempo. Y mi negocio va a quebrar, y qué voy a hacer con todo el material, cómo lo voy a vender, y de qué voy a vivir ahora. Y comenzó a tener todo ese tipo de cosas. Ahora, como lo dijimos, y eso enlaza a las clases pasadas, ¿qué pasa cuando nuestros pensamientos son fatalistas, son negativos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde impactan los pensamientos? ¿Recuerdan esa guía que les dije? Pensamiento, emoción, cuerpo y acción. ¿Ok? Pensamiento. ¿Qué voy a hacer ahora? Sentimientos, miedo. Vamos a ver el impacto emocional, el impacto en el alma. Miedo, incertidumbre, temor. Miedo y temor básicamente son lo mismo. Preocupación. ¿Y eso a nivel emocional qué genera? A nivel psicológico, ansiedad. Ansiedad, estrés. ¿Y dónde afecta la ansiedad y el estrés? Al cuerpo. Entonces se dan cuenta que las crisis nos van a afectar en todo sentido. Entonces él decía, pues ¿qué voy a hacer? Y se preguntaba lo que tenía que decidir. Fueron noches sin dormir, fue estar agobiado, pensando. ¿Y también afectará el ámbito espiritual? Sí. ¿Por qué? Porque afecta todas sus emociones. Claro. Las preguntas. Dios, ¿por qué? Porque a mí. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué no Dios Santo? ¿No? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué lo permitiste, Dios? ¿Qué hice mal? ¿No? ¿Dónde está tu fidelidad? Y los salmos son ejemplos de crisis. Muchos de los salmos fueron escritos en tiempos de crisis. Y esas preguntas hacia Dios. ¿Alguien que estuvo en crisis en la Biblia? Dígame ejemplos. David, Salomón, Moisés. Job. Samuel, Samuel, ¿ok? ¿En qué momento Samuel? ¿Quién dijo Samuel? ¿En qué momento? cuando le tocó cuando iba al pueblo de Israel pidió al rey Saúl, ¿verdad? Y Samuel se sintió triste y Dios lo consuela y le dice, no te preocupes, no te echaron a ti, me echaron a mí. Exactamente. ¿Qué mejor es? Muy bien, gracias. El más conocido de todos, Job. Elías. Elías también. ¿Sí? Ellos seguían su rutina, vamos a decirlo así. Llegan a un momento difícil de la vida, una prueba, lo que conocemos comúnmente como las pruebas, ¿no? Y las pruebas, pues siempre tienen dos resultados básicamente. O la pasas o la repruebas. ¿Sí? Bueno, supongamos que las crisis son eso. Son oportunidades, o las pasamos o las reprobamos. Entonces imagínense que mi amigo hubiera dicho, entre las pizzas, no, ya, mejor, no se puede, ya desde ahorita me doy por vencido, no puedo luchar con esas cadenas. Little Caesars vende pizzas baratas y a granel. Charles Pizza tiene todo lo que yo no tengo, tiene juegos, tiene 2 niveles, tiene 20 repartidores, yo solamente tengo 3 motitos. Y para colmo ni siquiera no tengo un área para niños, porque está en una esquina. Y no, ya de una vez me doy por vencido. Muchachos, a sus empleados, ya la próxima semana les liquido, ya van, puedes cerrar la pizzería, porque no tengo cómo luchar con esos grandes gigantes. ¿Suena lógico lo que acabo de mencionar?
Para él, Sí, para él sí en ese momento. Para él sí es lógico en ese momento. Sí es lógico. ¿No? ¿Cómo va a competir? O sea, ni pidiendo un préstamo, ¿no? ¿Cuántos millones tendría que pedir de préstamo para más o menos a nivelar. nivelarse a la par de esas cadenas? Es lógico en ese momento. Su visión está reducida, pero la oportunidad de crecer, de salir adelante. Bueno, ese testimonio a mí me encanta contarlo, porque ese amigo mío lo que hace es, no puedo permitir que mi trabajo de 25 años se vaya a la basura. Dios me lo dio, Dios está conmigo, y este negocio ha sido de bendición para muchas personas. Y sí, porque yo trabajé con él, él puso una escuela de música. Esa pizzería sostuvo esa escuela de música por más de 15 años. Y muchos de los músicos, porque era una escuela de música que estaba enfocada a la formación de ministros de alabanza. Y muchos de ellos, bueno, gracias a Dios nos permitió tener una excelente calidad, los mejores maestros, todos profesionales, y les cobrábamos a los alumnos la mitad de lo que deberíamos cobrarles por 15 años. ¿Sí? O sea, de verdad, les teníamos que cobrar el doble. Para el tipo de maestros que teníamos, las clases y todo, o sea, de verdad, teníamos que cobrarles el doble, pero Dios usó este negocio de esa manera. Dijo, no puede ser, y Dios es fiel. Y Dios da mi sabiduría, y empezó precisamente a buscar. Él le encanta la cocina, se metió a buscar recetas, experimentó nuevos sabores, nuevas combinaciones, se esmeró en mejorar su servicio, en tener un trato personal con la gente, estar al pendiente de todo el proceso de la elaboración de las pizzas, de toda la comida que hace, dar un buen servicio al cliente, administrar bien toda su bodega, sus insumos, y tremendo, y de verdad. Para no hacerse la larga, ese año, cuando abrieron sus competidores y hasta la fecha, él ha crecido no en cantidad, pero en ventas ha vendido 3 o 4 veces más, a pesar de que están esos negocios ahí. Hoy en día vende 4 veces más que lo que vendía antes que llegaran esas cadenas de pizzerías ahí. Esas son las dos opciones de las crisis. ¿Pero de qué depende? En sentido con el presentamente, cómo los vio las oportunidades o decaía o veía una oportunidad de mejorar su producto. Ok, básicamente actitud. ¿Y cómo se dice espiritualmente o cristianamente? Fe. Y ahí es donde entramos nosotros. ¿Ok? Hay muchos tipos de crisis. Y es ahí donde tenemos que tener la intervención. Cuando una persona está en crisis, esa persona está en shock. Y básicamente lo que está preguntando es, ¿te anotaron las placas? ¿Quién, cómo, dónde, cuándo, a qué hora? ¿Sí? Esas son las crisis. Algo que te desconcierta, no sabes qué pasó, no sabes en qué momento, no sabes cómo fue que llegaste a ese lugar. Esas son las crisis. Y las crisis pueden hacer que una persona lo pierda todo, o puede ser que una persona crezca. Lamentablemente hablemos de un tema muy, muy delicado, el suicidio. La gran mayoría de las personas que se suicidan es porque no encuentran soluciones a sus problemas. Creen que ya todo terminó. Y eso es algo muy, muy importante tenerlo en cuenta. Están tan abrumados, sus cerebros están tan colapsados por todas las cuestiones químicas, el cortisol, la adrenalina, todo. Están tan colapsados que no encuentran solución. Están tan tristes, sucede un fenómeno que se llama visión de túnel. Su visión está totalmente enfocada en que todo terminó, en que no hay ningún tipo de esperanza, en que ya nada va a ser igual.
Y es ahí donde las personas se enojan tanto contra sí mismos, que terminan por suicidarse. Y déjame decirles una cosa, el suicidio es la máxima expresión de la agresión hacia uno mismo. Hay personas que cuando están en crisis se pegan a sí mismas. No sé si lo han visto en algún momento o si han sabido de alguien. Cuando están mal, se comienzan a pegar. ¿Sí? Se lastiman a sí mismos. Y hay muchas conductas autodestructivas. El alcohol. Hay personas que cuando entran en crisis se refugian en el alcohol. Tratan de ahogar sus penas en el alcohol. Pero no saben que las penas saben nadar. Pero bueno, a final de cuentas es una conducta autodestructiva. Otra conducta autodestructiva, por ejemplo, hay personas que les dan el diagnóstico de diabetes y siguen tomando Coca-Cola. Inconscientemente es una agresión hacia sí mismos. O sea, de verdad, ¿cómo puedes estar haciendo algo que sabes que te hace daño? Si le escarbamos, vamos a encontrar un enojo profundo hacia uno mismo. Un enojo y un desprecio profundo. Porque de verdad, ¿de qué otra manera? También en las infidelidades, en los rompimientos. Actualmente estoy trabajando con una persona que vive en una infidelidad. Nunca, bueno, ya saben cómo son las parejas hoy en día, ¿no? Nunca vivieron juntos, pero tuvieron una relación de 7 años. Cada quien en lo suyo, ya maduros, ya arriba de los 45, casi 50 años. Y pues en su madurez, lo pongo así entre comillas, dijeron, no, pues vamos, pues ¿para qué nos casamos? ¿Para qué vivimos otra vez lo que no nos gustó? Porque ya venían de otras parejas. Pues mira, vamos cada quien por su lado, tú en tu casa, yo en la mía, somos novios y así nos seguimos toda la vida, ¿no? Entonces ella descubre que le es infiel. De los 7 años que tuvieron relación, perdón, de los 10 años que tuvieron relación, 7 estuvo con otra persona. 7. Y ella se ve a sí misma y siempre que hay una infidelidad comienzan las comparaciones. ¿Qué tiene que yo no tenga? Y comienza la toxicidad. Le manda mensajes en Facebook, la investiga, trabaja en una institución de gobierno y pues tiene todos los medios para investigarla y le investigó, créanme, supo su dirección, en serio, dónde vivía, dónde trabajaba, sus horarios, todo, lo supo todo. Y todo eso, digo, la verdad es que hubiera sido muy peligroso que fuera muy maliciosa y la quisiera agredir, porque lo hubiera conseguido. Pero ella se comienza a preguntar, ¿qué hice mal? A ver, ella es más grande que yo, la otra. Es más fea que yo me arreglo. Yo tengo una maestría, 2 especialidades, tengo gente a mi cargo y ella es una secretaria. O sea, ¿cómo? Y entra esa crisis. ¿Por qué? No es cristiana, digo, obviamente, ¿verdad? Porque ha tenido de todo. Entonces, ella estaba tan triste que llegó un momento en el cual pensaba ya en suicidarse. Y se mete a internet y a buscar métodos de suicidio sin dolor. Y así, de verdad que da risa, pero es muy dramático. Y todas sus búsquedas que hacía es, tienes problemas, busca ayuda profesional. Era lo que Google le sacaba a cada rato. ¿Y por qué se animaba a contactarme? Sí, gracias a Google. Bueno, no, porque me recomendaron, no sé en Google. Me recomendaron y algo que me decía ella es que sí, precisamente pensaba en matarse. Y todo eso vuelvo a repetir, por el suicidio es eso, ¿no? Digo, pero ¿por qué estás tan enojada contigo misma? Si no, yo no estoy enojada conmigo, estoy triste. Sí, pero el que quieras, porque de verdad, o sea, una persona que mata a otra es porque hay mucho odio, es un arranque de ira muchas veces,
O a veces es la falta de empatía, a veces es un asalto, ¿no? El otro no me representa nada, lo mato. No es nada, es X. O lo odio mucho. Y en el suicidio es una dinámica similar. No me importo yo mismo o me odio. Y en la terapia lo que encontramos es que se odiaba a sí mismo, a sí misma. Se odiaba porque a pesar de todos sus esfuerzos, porque precisamente estudió una maestría, estudió sus especialidades para estar a la par de él, porque él pues también es como super pro, según ella, ¿no? Lo idealizó, pero era como odiarse a sí misma y decirse, ya ves, hagas lo que hagas, no lo pudiste retener. Y era un enojo contra sí misma. Todo su mundo se le vino abajo. Planes de envejecer juntos, aunque tenían una relación muy rara. Ya no hay nada para mí en la vida. Ya nadie me va a querer. Ya tengo casi 50. Nadie me va a querer. Soy lo peor. Y esa gran tristeza. Y si es que se hubiera decidido, digo, el punto es que le tenía miedo al dolor. Pero si no hubiera tenido dolor, créeme que lo hubiera hecho. Créame que lo hubiera hecho. Esa es la situación de las crisis. Hasta ese punto puede llegar. Y les voy a comentar a un par de ejemplos más, porque de acuerdo a las evaluaciones vi que les gustan mucho los ejemplos prácticos. Bueno, hasta ahorita aquí. Sí identifican precisamente esos elementos de la crisis, que son momentos en los que la vida se derrumba, la desorganización del individuo, que no sabe cómo abordar las situaciones. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta, comentario? Ok, les voy a contar dos que estuvieron bastante intensas. Un día eran más o menos como a las 10 de la noche, más o menos, y recibo una llamada de una persona que él había conocido en una fiesta infantil. Llevó a sus niñas, yo llevé a mi hijo, y supo que era psicólogo, él es cristiano, de una iglesia muy conocida allá en la Ciudad de México, que tiene que ver con fronteras, no sé cuál es el nombre. Ok, no es de la banda, ¿eh? Pero sí era muy cercano, pero bueno. Y resulta que en ese momento me dice, es que estoy muy enojado porque, porque su testimonio era el siguiente. Él había sido consumidor y distribuidor de drogas antes de que Dios lo alcanzara y tenía ciertas rencillas con otros maleantes. Pasan los años, él se convierte a Cristo, sirve en la iglesia, pero mantiene ciertas rivalidades y se respetaban. Porque, bueno, entre ellos hay códigos. Pero resulta que en una ocasión, su rival, que ya era para ese entonces líder de la jefe de plaza de Nesa, tuvo un altercado con su hermano y golpea a su hermano, de la persona que me habla. Y me llama y dice, no, ¿sabes qué? Es que ya me tiene harto y lo voy a matar. Y me empieza a decir, y me empieza a contar toda esa historia, ¿no? Y yo lo escucho muy agitado, y escucho ruido de carros y todo esto, y digo, oye, y bueno, ya todo esto, ya después de que me cuenta todo, ¿dónde estás? Y me dice, pues es que aquí lo estoy cazando. Traigo una pistola y lo voy a matar ahorita que lo vea. ¿Era una crisis? ¿Por qué? Porque había encontrado a su hermano Ujú. Porque está actuando impulsivamente, no estaba pensando lo que realmente iba a hacer o lo que estaba haciendo, las consecuencias de eso. Muy bien, excelente, impulsividad, no pensar, poca reflexión, muy bien. Enojo. Puede entrar también aquí una falta de perdón desde hace mucho tiempo. O sea, yo no, una frase no te perdono, pero no olvido. Exacto. Entonces puede ser eso que en su pasado tuvo, lo sigue trayendo por consecuencia de su presente.
Muy bien. Ahora, imagínate que es que de alguna manera en ese momento tengas la vida de alguien en tus manos. Lo que tú digas va a determinar la vida de alguien o el futuro de alguien, o incluso hasta que pase en la cárcel. Y eso está en tus manos en ese momento. Primero que nada, con esta reflexión, ok, ahorita estoy yendo y viniendo porque quisiera ir en orden, pero es que la verdad que todo se cruza, toda la información. Por eso, hermanos, es muy importante siempre buscar al Señor en oración, siempre estar listos. Nunca sabemos por qué, así como las crisis a ellos los sorprenden, a nosotros nos va a sorprender también. O sea, yo estaba en mi casa, bien, ya casi me iba a dormir. Estaba con mis pantuflas y todo, ¿no? O sea, ya estaba a punto, bueno, ya había contado su cuenta a mi hijo, ya estaba dormido. Y sobre todo, y esto hablando incluso de los pastores, que tienen mayor responsabilidad. De verdad, y haciendo un paréntesis, cuiden mucho a sus pastores. No saben toda la responsabilidad y el peso que Dios les permite tener. Y de verdad, imagínate lo que es esto. Y se los comparto porque fue lo que yo sentí en ese momento, ¿no? O sea, es ahí donde toda la experiencia que puedas tener, donde todos los conocimientos teóricos que puedas tener, o sea, de verdad, o sea, pueden ser nada. Pueden ser nada y puede ser todo a la vez. Puede ser nada y puede ser todo. Y en ese momento, ¿qué creen que les dije? ¿Qué se imaginan que le dije? Que lo pensara. Espérame, voy un poquito. Que lo pensara. O sea, el actuar en ese momento, si lo que estaba haciendo era lo correcto, a Dios le agradaba. Bueno, conociendo ya la palabra, piensa las cosas, analiza lo que pueda pasar después, ¿no? O sea, en el momento lo matan y luego, ¿qué pasa? No, ya estaría como que, pues de una manera hacerlo reflexionar, ¿no? Bueno, digo, a lo mejor, si tocara esa situación, pues lo haríamos de esa manera, ¿no? Al final de cuentas, llevándolo a que él tome una decisión, pero siempre tratando de que desista de ese pensamiento que tiene, de esa actitud que tiene en ese momento, ¿no? ¿Sí? O sea, de una manera, llevarlo para que él desista de ese pensamiento y de esa actitud, ¿no? O sea, que reflexione, que lo piense, sobre todo todas las consecuencias que va a tener después de. Ok, muy bien. Muy bien. Esa es muy buena y sí lo hice, pero vamos a ver ahorita un poquito por partes. Pero sí, eso fue muy bueno y fue lo que hice. Pero antes hubo algunas otras cosas, digo, y no tienen que dar respuestas correctas. ¿Sí? Pero no. Entiendo que estamos todos aprendiendo, no se requiere que haya respuestas correctas, pero sí, vamos a pensarlo. Siéntate en este momento, tú estás al teléfono y te están diciendo eso. La vida de una persona está en tus manos, al menos la del tipo este. Ay, bueno, pues es un traficante menos. ¿No? O sea, no, digo, por más que sea, Dios lo ama. Está difícil, ¿verdad? ¿Sí? No, digámoslo de esta manera, ¿no? Que a veces Dios nos hace confrontar de donde venimos. Usted hacía mención que él en el pasado se dedicaba a ciertas cosas y tal vez en su momento pudo haber actuado de esa manera. Otra persona tuvo la oportunidad de haberle quitado la vida, pero nunca supo si, bueno, nunca se enteró si Dios lo estuvo cuidando en ese momento cuando él se dedicaba a hacer esas cosas ilícitas. Ahora había llegado el momento de cuando Dios le pone esa prueba, porque es una prueba, Dios se la pone, porque él había conocido de Cristo, ¿no? Entonces yo siento que es cuando se materializa la fe, ¿no? O sea, porque obviamente estamos
viviendo en ese momento que ya se había superado la vida. Muy bien. En ese momento que les dije, pónganse en ese papel. La llamada les llega a ustedes. En este momento que les hice ese ejercicio, ¿cómo se sintieron? En crisis. Sí, es una crisis para uno también. Porque no es algo que recibas todos los días una llamada, ¿no? ¿Sí? A mí en cierta ocasión me pasó eso, pastor. A mí, así me hablaron por el teléfono y, bueno, aquel era pues un hermano ya grande de edad, pero tenía problemas en su matrimonio y él tenía ese pensamiento de suicidarse. Me comentó su situación y me dijo, estoy desesperado, ya no sé qué hacer, tengo problemas con mi familia, bueno, con tu esposa, más que nada, que era lo que tenía. Y dice, pues me siento solo, ahora mi hijo está con mi esposa y pues se van. Vivía, ahora sí, como si fuera una señorita, la esposa con su hijo. Okay. Y dice, y pues no, yo ya le hablé, ya le dije, ya hice todo y ahora no sé qué hacer. Ore por mí. Si no lo hace, yo voy a tomar una decisión drástica y no sé qué vaya a pasar dentro de unas horas. Pero me dio a entender que él iba a tomar pues esa decisión de matar. Entonces yo le dije, piense, no lo haga. Mire, ya le empecé a hablar de la palabra, de todo, así. Pero en ese momento, pues sí, ¿qué hago? ¿Puedes recordar cómo lo escuchabas? ¿Tono de voz? ¿Qué tan rápido, qué tan lento hablaba? ¿Cómo lo escuchabas? Pues un poco desesperado. ¿Qué es desesperado? Así Más detalles. como agitado. Agitado, perfecto. Agitado, así como que hablaba muy rápido, así cuando uno está preocupado, cuando está uno así, tiene esa, ¿cómo le dijera? Como que está uno en tensión, así, bueno, así lo escuché, así. Ya después que, bueno, ya me lo dejé que hablara, ya me dijo todo cómo estaba la situación y todo eso, y pues ahora sí en ese momento, pues sí, ahora sí, lo que estamos viendo, pues sí, entré uno en crisis, ¿no? Porque si ahora qué le digo, y ahora qué hago. Exacto. Ahora, en ese momento, esa tensión, esa respiración, esa desesperación, ¿te llevó a contagiar? Pues un poco porque sí me preocupó, la verdad, porque Sí, claro. dije, no, yo creo que este hermano sí, así como me está diciendo, yo sí lo pensé, que no, ahorita cuelgue y no sé qué vaya a pasar, pero sí dio así, no implícitamente dijo, me voy a quitar la vida, pero dijo, no sé qué vaya a pasar en unas horas en esta situación acá. Es lo que me comentó. Pero sí, se encuentra en una situación así de decirle, ya ahora qué hago. Y pues sí, a veces uno sin palabras, ¿no? Dios es bueno, la verdad, porque Dios nos recuerda a través del Espíritu Santo lo que uno tiene que decir en ese momento y gracias a Dios, después de ya platicar con él, ya se sintió más tranquilo y el único que me encargó dijo, ore por mí, hermano, no me deje, ore por mí, por favor, es lo único que le pido, dice. Y ya cuando le dije que lo pensara, que no se quitara la vida, que Dios tenía un propósito también para él, o sea, no lo haga, piénselo, analícelo. Y ya después ya él me dijo, no lo voy a hacer, pero, o sea, ya no sé qué hacer, por lo mismo, pues no me encuentro una salida. ¿Sí? ¿Alguien ha vivido situaciones similares? Digo, tal vez no tan extremas, pero ¿alguien las ha tenido? A ver, cuéntenos, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Así, brevemente, porque quisiera tener muchas participaciones, porque quiero que veamos que hay elementos que son recurrentes. ¿Ok? Adelante, por favor. No, ahorita no. Un poquito más. Se han acercado a alguna situación, bueno, en este caso era lo que estaba ahorita comentando con mi esposo, la cuestión de cuando una mujer pierde un hijo, digámoslo así, es una situación difícil. ¿Qué hace uno? ¿Qué le aconseja? Bueno, pues uno le dice, no, pues fortalécete en el Señor y todas esas cuestiones, pero hay muchos sentimientos dentro de ella, como mujer, bueno, como mujer. Entonces, en esa cuestión, pues sí, para mí esa cuestión es una situación difícil. ¿Qué digo? ¿Qué hago? O cómo, o sea, ¿qué palabras le digo para pues, poder consolarla en esta situación? Bueno, Sí. esa es una etapa difícil. Bueno, y eso es muy importante. Vean cómo lo primero que pensamos es ¿qué hago? Es lo primero que pensamos.
Pero, y vamos, si no está mal, digo, todos estamos aprendiendo. Yo creo que no habían recibido de capacitación de esta índole, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, y es muy valioso, no vamos a descalificarlo. Pero la palabra de Dios nos dice, sean tardos para hablar, ¿sí? Seamos presos para escuchar y tardos para hablar, ¿sí? Lo vamos a ahondar un poquito más adelante, pero esa es una de las pautas de la intervención en crisis. Vamos a dejar que la gente saque, hable, ¿ok? Hay una cosa ¿Sí? que si no lo hace, o sea, sí es muy difícil de que lo puedan expresar en esa situación. O sea, a lo mejor lo dicen, pero no es superficial, pero uno quisiera apoyar a esa persona, pero la persona no es muy, de sacar sus sentimientos, por así decirlo, en esa situación que se hace. Oh, ya, bueno, pues vamos a darles confianza. Hay que darles confianza. Sabes que, mira, tómate tu tiempo, tranquila, no pasa nada, no hay prisas, ¿sí? No llevamos prisa, con calma, dilo en el momento que tú quieras. Y si está llorando, si están en shock, si están llorando, están muy mal, lo único que hay que hacer es estar ahí, ¿sí? Y ahorita vamos a hacer unas pautas más. Lo mismo. ¿Y cómo viste la reacción de esta persona? Su cuerpo, su manera de hablar, su postura incluso, su rostro. De tristeza, desánimo, con un dolor que Como cabizbaja, desanimada. como que desanimada, o sea, Y por lo que estoy escuchando, muchas cosas estaba guardando, como conteniéndose. Bueno, aquí también hay que poner mucha atención. Que la gente no diga nada no quiere decir que todo está bien. Por ejemplo, habrá personas como de nuestro hermano. ¿Tu nombre, perdón? Alfredo Jiménez. Alfredo. Como el caso que nos decía nuestro hermano Alfredo, ¿no? Habrá que sí están totalmente desbordados y hablando, ¿no? Y hay personas que uno las vea así, como muy calladitas, como la que nos cuentan, ¿no? Porque eso puede ser un efecto de olla express. Reprimo, no digo nada, pero en algún momento va a explotar. Ese es el peligro de esas personas que no dicen nada. No saben lo que traen. Bien, ¿alguno más? ¿Sí? Yo, un joven que había tenido un accidente, me había quedado en la moto y entonces él entró en crisis porque veía su pierna cómo estaba y me dijo, me voy a desmayar, pero así como tenso. Entonces, yo le dije, tranquilízate y siéntate porque se quiere acostar. Le digo, no, tranquilízate porque no pasa nada, todo está bien. Entonces, como le fui hablando, fue como que tomando confianza, digo, todo va a estar bien, tranquilízate, ahorita va a estar bien, te digo a la hospital. Pero así de momento de una crisis, porque yo supe cómo estaba y él me dijo, me voy a desmayar, así, rápidamente. Entonces, lo único que dije, pues tranquilízate, ¿no? Y ya le mandé un poquito de alcohol y se tranquilizó. Ok, muy bien. ¿Sí? Yo, bueno, pero tengo me dio curiosidad o saber, en estos casos, por ejemplo, como dicen ustedes, o sea, hay personas que no dicen nada, pero cuando llega el momento de hablar, explotan. Entonces, ahí en esos casos, ¿qué se puede hacer? Porque, bueno, yo he conocido muchas personas así, y en ese caso, a veces, pues uno no sabe qué decirles, ¿no? O sea, de todo lo que traen, tanto traen enojo, ira, lágrimas, traen muchísimas cosas y en ese momento es como... Sí, dos cosas. Número uno es precisamente darles como este ambiente seguro. Vamos a darles un ambiente seguro, al menos cuando están con nosotros, frente a nosotros. ¿Sí? Hay que generarles confianza de que pueden hablar con nosotros. ¿Sí? Y eso puede ser con palabras mira, aquí estoy contigo, para lo que necesites. Si necesitas algo, hay que preguntar eso. ¿Necesitas algo? Mira, aquí estoy. Si quieres que te escuche, si quieres que le hablemos a alguien,
si necesitas, no sé, quieres agua. Dar a entender eso, estoy para ti. En este momento, aquí, yo estoy para ti. Ese es el mensaje que tenemos que darles a esas personas que no dicen nada. Yo estoy para ti. Lo que tú quieras. ¿Quieres que te escuche? ¿Quieres que te traiga agua? Ese tipo de cosas, ¿no? ¿Quieres que le hablemos a alguien? No sé, ¿qué necesitas en este momento? ¿Sí? Más que obligarlos a hablar, digo, yo sé que esa no es la idea. ¿Y qué decir? Pues tampoco. Tampoco hay que apresurarnos mucho a qué decir, porque esa es una de las grandes ansiedades que nos llegan a pegar a nosotros. Por eso hace un momento les preguntaba, ¿qué sentiste? Esa agitación, ese estado de shock que tenía esa persona, ¿te la llegó a transmitir? Porque ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque nosotros, y vuelvo al ejemplo que les puse en la primera clase, es como a los niños, cuando están en pleno berrinche. Si el niño está en pleno berrinche, ¿sí? Oye, cálmate. Pues no, no se va a calmar. Nosotros tenemos que enseñarles cómo estar calmados. ¿Sí? Hijo, ya, respira, y ahí vamos, precisamente una de las claves. Hay que manejar hay que desactivarlos. Bueno, ahorita les sigo con esa idea. Sí, básicamente es eso, no hay que apresurarnos, ¿ok? No hay que apresurarnos porque si hablamos demasiado rápido, si nos enganchamos a esa dinámica, es posible que cometamos errores muy importantes, ¿no? ¿Sale? Sí. Entonces, si no sabes qué decir, no digas nada, ¿sí? No te dejes llevar por esa ansiedad, no te dejes llevar por esa demanda, porque la gente lo demanda, y es un ejercicio primero para nosotros de estar bien. Nosotros tenemos que brindar estabilidad a esa persona, y tenemos que estar estables, ¿ok? Bueno, antes de seguir, supongamos que cuando una persona está en crisis, es como una granada que le quitas el seguro. Yo creo que la mayoría de ustedes ha visto alguna película de acción, de guerra, y sabe qué significa que a una granada le quiten el seguro. Cuenta regresiva. Va a explotar. Exactamente, va a explotar. ¿Y de qué depende que esa granada explote? De lo que contiene, ¿no? La pólvora que lleva dentro. De un golpe. Sí, porque las granadas las tiran y el golpe es lo que hace que detonen. Esas personas son como granadas, ya les quitaron el seguro y están pues a punto de explotar, y con un toque, con otro estímulo más fuerte, es posible que exploten. ¿Qué hay que hacer en estos momentos? Hay que, primero que nada, hay que ir directamente a bajar sus niveles de estrés a nivel físico, a nivel fisiológico, ¿sí? Tenemos que bajar los niveles de estrés. Vamos a desactivarlos a nivel del cuerpo. ¿Y cómo los desactivamos? A través de ejercicio de respiración. Es más, vamos a hacer un ejercicio ahorita. Imagínense, y ahorita no están activados, yo no veo a nadie activado en ese momento, pero vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Miren, vamos a hacer un ejercicio de respiración. Vamos a respirar profundamente, lento y profundo, durante 5 segundos. Vamos a retener 3 y después vamos a sacar el aire 5 segundos, lento, ¿ok? Resumen, respiramos 5, retenemos 3, sacamos en 5, lentamente, ¿ok? Bien, comenzamos a la de 3. 1, 2, 3. Respiramos. 1, 2, 3, 4, 5. Retenemos 3. 1, 2, 3. Sacamos lentamente en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez, respiramos 5. 1, 2, 3, 4,
5. Retenemos. 1, 2, 3. Sacamos. 1, 2, 3, 4, 5. Una vez más. Respiramos. 1, 2, 3, 4, 5. Retenemos. 1, 2, 3. Sacamos. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta ahí. ¿Cómo se sienten? Ya se estresaron. ¿Cómo se sintieron con ese ejercicio? Imagínense, y eso que no están estresados. Bueno, sí, sí. Ok. Pero cuando una persona está en esas crisis y está muy, muy excitado a nivel cuerpo, así con esa tensión, hablando rápido, eso es lo primero que hay que hacer. ¿Sí? Incluso con los niños, con los berrinches. Cuando un niño está enojado o está haciendo un berrinche, hay que llevarlo a que haga esos ejercicios de respiración. Porque el oxígeno, y eso no tiene nada que ver con el budismo, ni el yoga, ni nada, tiene que ver con el cuerpo. La sangre se adelgaza cuando entra oxígeno. Y el oxígeno baja los niveles de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Al bajar los niveles de cortisol, al bajar los niveles de estrés, precisamente ya entra más la capacidad de reflexión. Y es exactamente lo que me decías hace un momento, lo que me decían allá. Esa impulsividad. Cuando una persona está en crisis reactiva, cuando quieren reaccionar, porque es la crisis reactiva, cuando reaccionan de manera impulsiva, hay que bajar los niveles de estrés. ¿Sí? Hay que llevar a que respire. Cuando una persona está muy molesta, o cuando incluso ustedes llegan a estar muy molestos, respirar. Eso de cuenta hasta 10 es algo muy, muy importante. Les cuento otra situación que tuve también. Eran los vecinos que teníamos enfrente. Vivimos en un edificio de departamentos, y los vecinos de enfrente, de esos departamentos que parecen huevitos, ya saben, ¿no? De los que hay en la Ciudad de México. Así que todo se oye. Los vecinos de enfrente ya habían tenido problemas entre ellos, y habían, sí, sobre todo peleas. Incluso hasta en 2 ocasiones llegaron los de vigilancia, donde vivimos, y la segunda vez llegó la policía y sacaron al marido. Y en esa tercera ocasión, ya esa era la tercera ocasión, de pronto escuchamos gritos y de la chica muy alterada, y no se distinguía mucho qué era lo que decía, pero ella estaba muy alterada. Entonces, ya saben, típicos de vecinos chismosos, mi esposa y yo. Bueno, pero tenemos licencia para meternos en la vida de los demás, ¿sí? Bueno, la psicología da para eso, pero bueno. Estamos en la ventana, ¿no? Y hubo algo y les cuento esos detalles porque quiero que se sientan en la historia. Y nos dimos cuenta que ella estaba muy agitada, manoteando, gritando. Tenían una bebé de 6, 8 meses, algo así. De menos de un año. Y él la estaba grabando. Estaba parado y le estaba filmando, estaba así. Y ella gritando y manoteando y toda la cosa, ¿no? Y como de costumbre llegan los de vigilancia y pues él ya se sale de la rutina, ¿no? Y pues se sale. Así está la ley en la Ciudad de México. Se supone que bueno, dan por hecho que los hombres somos los agresores, ¿no? Entonces, pues se va, ¿no? Y mi esposa y yo nos quedamos con esas preguntas, ¿no? ¿Pero qué pasaba? O sea, yo no vi que él, en ningún momento, como que estuviera en un gesto amenazante, ¿no? Manoteando, gritando. Más bien él se veía así como relativamente relajado, y la alterada era ella. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Mi esposa se queda preocupada por la chica, porque tenía a la bebé, y ella me dice, ¿sabes qué? Voy a preguntarle si está todo bien. Crisis, ¿ok? Preguntar si está bien, si necesita algo. Porque los vigilantes lo único que se limitaron es sacarlo ya, que todo quede en paz, ¿no? Entonces va mi esposa, le toca la puerta,
Y yo ahí, esperando que regrese, dije, bueno, pues igual y platica un poquito, en algunos minutos, ¿no? Se tardó como 1 hora. Y yo así de que, ¿y ahora qué, no? Dije, bueno, igual se están echando el cafecito, igual y se están echando el cafecito, ya están platicando. Bueno, ya regresa mi esposa y me dice, oye, ¿qué crees? Ven a verla porque yo la veo muy rara. Dije, ay, pues, ¿qué onda, no? Y ahí voy. Y entonces esa chica, estaba muy agitada, la vecina, estaba muy agitada, y es que no, es que me quería matar, él me quería matar y me agarró y me arrastró y me tenía agarrada en el piso y yo agarré esto y así, muy, muy, muy embotada, ¿no? Muy, muy maníaca, diríamos nosotros. Y por el trabajo que tuve, pues más o menos les aprendí ciertas cosas a los policías, ¿no? Entonces me pongo a ver todo y no veo ningún tipo de señal de lucha. O sea, porque cuando las personas están ya en ese punto, ya donde forcejean, tiene que haber señales de lucha, ¿no? Tirar algo, no sé, desorden, incluso la vi a ella, porque ella dice que la estaba ahorcando. O sea, no veo ni siquiera golpes, no veo mayugaduras, no se veía su cuello rojo. Y es que él estaba agarrando los cuchillos y estaba en la ventana porque no me quería dejar salir. Y aparte huele muy raro, huele muy raro y aparte no sé qué estaba haciendo, la cama está mojada y y no, y me sigue, sí, venga, 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 me toca aquí, estaba seco. Y es que él vino y agarró los cuchillos y me quería matar. Y sí, efectivamente, estaban ahí los cuchillos como desordenados, ese era el único que había. Entonces, cuando veo ese tipo de cosas, ya la veo muy agitada. Me dices que huele muy raro, huele mucho como a droga. Y pues no había olor. No había olores, no había signos de lucha, no tenía signos de haber sido agredida. ¿Qué es lo que podemos pensar en ese momento? Hasta ahí. El problema era ella. ¿Pero qué estaba pasando? Estaba inventando, bueno, lo que está diciendo, puedo decir que ella estaba inventando pues esa situación, ¿no? O sea, digamos que ella estaba en crisis, tiene que haber una razón por qué. A lo mejor le quería, no sé, hacerle algo a su esposo, bueno, si él no hace nada y por todo lo que dice, pues, porque ahí tenía que haber algo, a lo mejor como querer inculparlo, sin hacer nada. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Allá atrás. Tener alucinaciones en este caso, ¿no? Ver cosas en donde ya no están. Entonces, obviamente el problema pues, es un poco evidente que es ella, pero pues vamos a lo mismo, siempre hay algo que le antecede para que ella tenga esa reacción o bueno, pues, tuvo que haber tenido un episodio también anteriormente bastante traumático para que ella pueda ver que te están golpeando cuando ni siquiera cuando apenas se están acercando a ti, o este caso, ¿no? De las personas que tan solo, bueno, que han tenido secuestros, violaciones y que no dejan que nadie los toque por ese mismo miedo a volver a tener esa misma situación. Es lo que tal vez está reflejando en este caso. Sí, exactamente. Eso era lo que tenía, alucinaciones. Pero antes, ¿sí? Bueno, que tiene una crisis, estaba en una crisis, pero ya generada por una inestabilidad también psiquiátrica. Retomando el punto de la mamá, que menciona eso, ¿no? Ya hay un antecedente que le está generando eso, pero ya no es una crisis, podríamos decir, ya es por el espacio, el trastorno psiquiátrico que ya debe estar o debe tener. Sí, exacto. De hecho, eso era lo que estaba sucediendo. Estaba teniendo una crisis psicótica, un episodio psicótico, como
como le llamamos nosotros. Y que sí, efectivamente, o sea, pues todos, ya las alucinaciones que tenía en ese momento ya eran de todos los sentidos. Eran alucinaciones auditivas, porque lo seguía escuchando. Dices que está ahí, lo veo, ahí se está asomando de la ventana. Y pues no hay nadie, o sea, se fue, ¿no? Y luego aparte, estamos en un segundo piso y decía que estaba en la ventana que daba al vacío, ¿no? O sea, ¿cómo se puede sostener una persona ahí, no? Tenía alucinaciones táctiles, o sea, kinestésicas. Decía que estaba mojado y no. Era algo que ella estaba imaginando. Las alucinaciones olfativas también, estaba eso de ese olor a marihuana, pues no había, o sea, ya tenía alucinaciones por todos lados. Y aquí es una cosa muy importante. Y aquí voy a entrar en un tema un tanto complejo. Porque es cómo identificar cuando es una posesión, porque generalmente cuando como cristianos nos encontramos en una situación como esta, de una persona que ve cosas que no están ahí, o escucha cosas que no están ahí, generalmente lo primero que pensamos es algún tipo de manifestación demoníaca. Es lo que generalmente pensamos, ¿no? Y la contraparte, cuando es un aspecto espiritual, que sí es una posesión tal cual, y cuando es un problema psiquiátrico. Sí, adelante, perdón. No me lo va a creer. Sí. Pero es que apenas es algo que pasó justamente con personas cercanas. La persona sale de su domicilio y empieza como que se pierde así como que su mirada al horizonte, ¿no? Ujú. Todos así como de, ¿qué onda? Todos los vecinos salen y pues ahí, ¿no? Que hay cosas raras, ¿no? Y justamente piensan eso, que tiene una manifestación demoníaca. Sí, generalmente. Y literal, pues, o sea, tú te quedas como, pues, la persona nada más está teniendo así como episodios de que literal se va, ¿no? O está así. Entonces, justamente hacen esto, empezar a hacer liberación. Y después de esto, de lo que se entera, es de que estaba drogado. Ujú. Estaba drogado, entonces, bueno, pues ya el mismo pastor se dio cuenta de esto y lo internaron al hospital para que, pues, para que se bajara también, bueno, este efecto. Y ya es como, bueno, en este caso nunca supe bien cómo es que lo detectaron, pero sí estuvieron batallando toda una noche en hacer liberación y ya después se dieron cuenta que no era por eso, sino que estaba, que se había drogado. Sí. Tenía una sobredosis también, entonces ya lo que prosiguió fue, bueno, siguieron orando por él obviamente y todo, pero pues ya de ahí lo trasladaron al hospital para que bajaran todo eso. Entonces, Sí, exacto. Y ahora, bueno, uno de los consejos que yo les doy es precisamente primero descartar el aspecto físico. Primero eso. Es lo primero. Hay que descartar que sea una cuestión física. ¿Sí? Y bueno, al menos es algo que yo en lo particular lo manejo así. Yo soy racional hasta el punto que se puede ser racional. Porque hay límites de la racionalidad. Cuando ya estamos en las fronteras de lo razonable, ahora sí hay que optar por el aspecto espiritual, ¿no? ¿Sí? Una de las cosas que mi esposa y yo hemos platicado en diversas experiencias y cómo hacer una diferencia, porque incluso puede ser hasta una mezcla de ambas situaciones, del ámbito clínico, del ámbito psiquiátrico, con algo espiritual. O sea, sí, también está esa opción. ¿Cómo es que creemos? Y esto no tiene que ser dogma, no tiene que ser 100% cierto, es algo que nosotros creemos, es una hipótesis. ¿Cómo poder detectarlo? Bueno, cuando es algo espiritual, como que se siente. Ahora sí vamos a decirlo así, se siente la maldad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Perdón? Desde su mirada y la forma en que te observa. Exacto.
Es muy, muy importante la mirada. De pronto hay como ciertas creencias de que no lo veas a los ojos porque se te va a transmitir, ¿no? O sea, no. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Y no puedes decir como que llega el demonio y quítate ahí todo y no. O sea, no creo que sea el caso, ¿no? Pero sí, esa es una de las pautas, ¿no? Sientes, o sea, tu espíritu lo percibe. Y volvemos otra vez a las cualidades del consejero, ¿no? Siempre estar en comunión con el Señor. Porque eso nos va a dar la pauta para identificarlo. Ahora, una crisis psiquiátrica será, bueno, mejor dicho, una crisis psiquiátrica, ¿cuál será el nivel de gravedad de una crisis psiquiátrica? ¿Podría poner en riesgo a alguien? Sí. ¿Por qué? Porque no está estable emocionalmente, sus emociones van y vienen, y como usted lo acaba de decir con anterioridad, o sea, esas emociones hay momentos que se van a manifestar físicamente y eso se puede sin agredir a una persona. Está alejado de la realidad, la percepción es muy diferente al ambiente. Exactamente, esa palabra es clave. Hay una alteración de la realidad. ¿Sí? O sea, su percepción de la realidad está comprometida. Y eso es algo muy fuerte. Porque, vamos, por ejemplo, lo que decía esta chica. Esta chica estaba mintiendo cuando dijo que, lo que nos dice cuando llegamos es que su esposo estaban dormidos y ella escuchó cómo él comenzó a insultarla de una manera muy fuerte. Le decía groserías muy grotescas y muy fuertes. Y le decía, te voy a matar. Y eso que la arrastró, que le pegó y todo esto, ¿era verdad o era mentira? No. Pero ella lo escuchaba. Es su percepción de su realidad. Exacto. O sea, de manera concreta, para nosotros, que sí estamos conectados con el mundo real, vamos, no había signos de lucha, no había lesiones, pues sí, nosotros podemos decir que era mentira, ¿no? Pero no es que estuviera mintiendo, ella estaba diciendo, como diría New York, estaba diciendo su verdad, porque así era como lo estaba percibiendo. Esta alteración del cerebro le generaba ver todo eso, o sea que ella realmente lo estaba viviendo. Ahora, sí, de verdad que sí, es muy, muy peligroso. De hecho, en la década de los 90, una mujer muy famosa de Querétaro tuvo una situación así. Esta mujer había sido reina de belleza del estado de Querétaro y en un brote psicótico muy fuerte que tuvo, mató a sus 3 hijos. Y no ha sido la única persona que lo ha hecho. Ha habido varios casos de esta índole. Y de verdad son cosas muy fuertes. Entonces, volvemos al mismo. La intervención en crisis va a ser siempre sorpresiva. Y las crisis siempre son muy delicadas. Porque hay muchísimo en juego. Primero que nada, la estabilidad de las personas. Y no exagero al decir que también la vida de las personas puede estar comprometida. Esta es una de las cualidades de las crisis. Incluso pueden deprimirse tanto como pensar en el suicidio. O como esos tipos de brotes psicóticos. ¿Sí? Por eso es muy importante estar pues siempre en comunión con el Señor y preparados. Y sobre todo esto, la gente está desorganizada, la gente está trastornada, y nuestro papel como consejeros en ese momento, ya sea que te llamen directamente, ya sea que te toque estar ahí, es primero que nada que nosotros les demos estabilidad. Las personas pueden venir a nosotros de manera directa para que organicemos su mundo. Nosotros tenemos la responsabilidad en ese momento de organizar su mundo interno, de organizar sus emociones. Y digo, me fui a cosas bastante intensas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en una crisis de una infidelidad de cualquier tipo, pues bien lo decía en ese momento, la gente no sabe cómo sentirse. Y la gente no sabe cómo sentirse y es que hay que organizar sus sentimientos, sus emociones.
Vuelvo al ejemplo que les puse de esa infidelidad. Esta persona me dice que quería suicidarse. Y le digo, a ver, tú estás enojada contigo, pero con quien deberías de estar enojada es con él. Porque él fue quien mintió. Él fue quien traicionó tu confianza. Y me dice, no, es que él es una muy buena persona. Digo, discúlpame, pero las buenas personas no hacen eso. Más bien tú lo has idealizado. Lo has idealizado al punto que le disculpas algo como esto. Ah, es que él fue sincero, él me dijo que sí, sí, ando con ella. No, eso es cinismo. Sinceridad es que te dijera, hace 5 años, ¿sabes qué? Mira, pues hay otra persona, me está trayendo, creo que lo nuestro no está funcionando, discúlpame, eso es sinceridad. Pero que ahorita te lo diga, ya que lo cachaste, eso es cinismo. Es organizar, ayudarle a las personas a organizar sus sentimientos. ¿Sí? Ella lo estaba viendo así, o sea, en lugar de enojarse con él, se enoja consigo misma. Y enojarse consigo misma implicaba dañarse. Y enojarse con él, digo, tampoco era amarra navajas y ve y mátalo, ¿eh? Ve y dale y hace un escándalo. Ve y pégale, que ve y cachatelo. No. Pero enójate y ponle límites. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Sí, hermano? No sé si voy a conformar esto, hermano, pero les digo lugar a Sí, adelante, hermano. Ok, mire, la pregunta es esta, hermano. ¿Qué diferencia hay entre una crisis de lo que ahorita mencionabas, porque me llamó la atención que esta mujer mató a sus 3 hijos, a una posesión demoníaca? ¿Tiene algo relacionado o son casos muy diferentes? Bueno, pues nada, a ese tema, si no, no hay problema. Sí, claro, de hecho lo acabamos de explicar. Sí, no, bueno, sí, lo repito, no pasa nada. No pasa nada. Sí, primero hay que descartar el aspecto biológico, el aspecto médico. ¿Sí? Siempre hay que descartarlo, porque, bueno, ahorita nuestra hermana precisamente nos comentaba, ¿por tu nombre? Elizabeth. Nuestra hermana Elizabeth nos comentaba de una situación similar, donde resulta que, bueno, se ponen a orar por alguien que estaba fuera de control, pero pues, lo que tenía era que estaba drogado, ¿no? O sea, primero hay que descartar el aspecto médico, físico, y después ya ver el aspecto espiritual, ¿sí? Y bueno, les comentaba que una de las pautas que mi esposa y yo tenemos muy presente es precisamente cómo se percibe el ambiente en ese momento, cómo se percibe el espíritu en ese momento, ¿sí? Porque sí, hay personas que, por ejemplo, con esa chica que les platicaba, la que me tocó atender, pues no se percibía nada como maligno, vamos a decirlo así, ¿no? Simplemente muy agitada, y eso nos dijo, eso nos dio a nosotros la pauta para decir, no, es una cuestión psiquiátrica. Y bueno, ¿qué pasó? Pues les termino de contar el chisme con esta vecina. Bueno, pues ya, mi esposa se hace cargo de la bebé, la llevamos al departamento para que durmiera allá. Pero bueno, ese día mandé a mi esposa a dormir, a cuidar a la bebé. Yo estuve con esta vecina, la estuve estabilizando desde las 3 de la mañana hasta que amaneció. Sí, porque sí, veía, por todos lados veía a su pareja, lo veía. Es que está ahí sentado. Es que esa sombra que está ahí, no, mira, ese florero. De hecho, creo que por ahí tengo la grabación. Bueno, no sé, a ver. No, creo que la borré. Bueno, no sé, pero es que le tomé un video precisamente, donde le decía, mira, porque, bueno, de acuerdo a su lógica, le planteaba, bueno, dicen que las cámaras captan los espíritus, ¿no? O captan las cosas sobrenaturales. A ver, vamos a grabar. Y yo le hice eso como una prueba de realidad. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si la cámara capta algo. Y entonces, a través de ese ejercicio le hice una prueba de realidad. ¿Sí? Y bueno, y sí, o sea, estaba precisamente en pleno brote psicótico. Al día siguiente, ¿qué fue lo que hicimos? A primera hora contactamos a su familia, alguien que cuidara a la bebé, y a ella la canalizamos al Instituto Nacional de Psiquiatría, donde ya le dieron medicamento, la estabilizaron, y bueno, ya lo demás ya fue más llevadero. ¿Ok?
Hermano, por último, mire, los ataques epilépticos, ¿no? ¿Son relacionados a una crisis o ya es netamente una enfermedad? Es una enfermedad. Sí, ya es una enfermedad que tiene que ver con el sistema nervioso. Con el sistema nervioso. No, ahí sí se requiere el medicamento. Y bueno, en la epilepsia hay diferentes tipos de epilepsia. Las más conocidas es cuando las personas se caen al suelo y comienzan a temblar, ¿no? Pero hay otros tipos de epilepsia. Por ejemplo, hay personas que se quedan, como se dice por ahí, como oídos, que les hacen nada y de pronto se quedan así. Y de pronto reaccionan. Esos son algunos tipos de epilepsia también. Pero ahí sí, netamente se requiere el medicamento. ¿Tienen cura? En algunos casos, la mayoría de los casos no. Pero sí, con el medicamento se bajan los síntomas. Por ejemplo, una persona sin medicamento puede tener epilepsias muy recurrentes, a diario, cada semana, cosas así. Y hay otras personas que con medicamento llegan a tener 1 o 2 crisis al año. ¿Repercuten en su vida social, emocional? Sí, claro, si no se atiende, sí, definitivamente, ¿no? Porque es que hay epilepsias que son muy, muy dramáticas. Pero imagínense, ¿no? Lo que es estar en un salón de clases, como ahorita, ya sea o el trabajo, o estás atendiendo a alguien, y de pronto te da una crisis y te haces del baño ahí. Hay quienes les pasa eso, entonces sí es algo que se tiene que atender con medicamento. ¿Ok? Bien. Y pasamos a esta parte, las fases de la crisis. Ahora, estas fases de la crisis las vamos a ver un poquito a detalle y nos vamos a encontrar lo siguiente. La primera, esa diapositiva se las voy a mandar. Al otro hermano que le llamó, que estaba a punto de matar al otro de Cassandra, ¿cómo lo orientó? Ya no nos dijo el cierto. Ok, sí, perdón. Bueno, para los que llegaron despuesito, les comenté de una crisis también que me tocó atender, donde una persona me llama como a las 10 de la noche y me llama porque estaba a punto de matar a otra persona. Esta persona había golpeado a su hermano, lo había dejado grave, lo había dejado delicado, y era pues una persona que estaba involucrada en las drogas, era el jefe de plaza de Nesa, y esa persona quería matarlo, y me llama y me dice, estoy a punto de matarlo, tengo la pistola aquí, solo lo estoy esperando para matarlo. ¿Qué pasó? ¿Qué hice en ese momento? Bueno, exactamente, y de hecho, gracias por recordarme, porque a eso iba cuando les dije de la respiración, ¿ok? Lo primero que hice con esa persona es, a ver, vamos a respirar. Estás muy agitado, estás muy tenso, vamos a respirar. Y lo que hice fue estabilizarlo de esa manera. Lo que hice fue ponerlo a hacer ejercicio de respiración para que toda esa adrenalina, todo ese enojo que estaba ahí, toda esa tensión, porque cuando una persona está alterada, hay cortisol, hay adrenalina, la gente está muy tensa, totalmente dispuestos a atacar. Recordemos que el estrés tiene dos formas de solucionarse: la huida o el ataque. Esta persona estaba dispuesta a atacar, estaba totalmente impulsada por el enojo. Lo primero que hice fue precisamente esto: a ver, vamos a respirar, ¿ok? Vamos a respirar porque, bueno, le puse de pretexto, es que no te entiendo. Oye, perdóname, pero es que no te estoy entendiendo, vas muy rápido, y estás yendo muy rápido y me cuesta trabajo entenderte, entonces necesito que te tranquilices. No le dije, oye, cálmate, porque vas a regar, te vas a comprometer, ¿no? Porque eso era reforzar esa ansiedad. Por eso les comentaba, es muy importante que nosotros estemos tranquilos. Nosotros le vamos a prestar, vamos a decirlo de esta manera, le vamos a prestar nuestro cerebro para pensar. Ellos no están pensando, les tenemos que prestar el nuestro.
Ellos están alterados, nosotros tenemos que pasarles la tranquilidad. ¿Sí? Si yo digo, oye, ya, respira, respira, respira. O sea, y yo agitado, lo único que voy a hacer es que voy a contribuir. Ahora tampoco lo confronté, porque son momentos muy delicados. Porque, oye, es que fíjate, no, me cuelga. Ah, ¿sabes qué? Mira, te hablé para X, ¿sabes qué? No me estoy... Y me cuelga. Si me cuelga, lo pierdo. ¿Sí? Entonces, no hay que perderlo. Entonces, de lo que hice precisamente para que él me escuchara. Y como, mira, es que me está costando trabajo entenderte porque estás hablando muy rápido. Necesito que te tranquilices. A ver, vamos a respirar. Y ya que respiró, bajó la tensión, bajó la adrenalina. Y ya me estaba poniendo más atención, ya tenía su atención. Desde el momento que le comienzo a contar, ya estoy teniendo su atención. Y al dejar de ver, porque literalmente lo estaba cazando con la pistola ahí, pues ya es dejar de verlo y es ya concentrarse un poquito en mi voz. A ver, concéntrate en mi voz, ¿sí? Ya le quito, es como, perdón la expresión, es como los perros de pelea. ¿Sí? Si lo volteas y dejas de ver a su oponente, ya es más fácil que se tranquilice. Digo, hablando específicamente en ese tipo de crisis, cuando la gente está muy alterada, muy enojada y quiere agredir. ¿Sí? Ponle atención a mí, veme a mí, mírame a mí. Digo, yo no estaba ahí, estaba por teléfono, entonces ponle atención en mi voz. Respiró, se relajó y después pasamos al otro paso. Hay que validar sus emociones. ¿Sí? Tienes razón de estar molesto. Está bien que estés enojado, porque esta persona hizo algo que no debía hacer. Lastimó a alguien que tú querías. Está bien que te enojes. ¿Sí? Pero como dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Enójate, pero no peques. Entonces, precisamente comencé a decir lo que Alfredo, esa fue una intervención muy buena, de, a ver, mira, piensa bien las cosas, oye, bueno, ok, lo matas, ¿y después qué va a suceder? ¿Qué va a pasar después? Tú sabes que esta gente está muy organizada, y si matas a uno, van a investigar. ¿Quién es el más probable? Tú. ¿Por qué? Porque acabas de tener un problema con tu hermano. Ok, y tú sabes cómo son esas personas. No se van a ir sobre de ti nada más. Van a ir a lo que más te duele. Entonces ya a través de ese tipo de cosas, a través de reflexionar, porque está la impulsividad. ¿Qué hay que hacernos? Es llevarlos a pensar. Es cuando les prestamos nuestro cerebro, nuestra cabeza para pensar. ¿Ok? Eso fue lo que pasó con esta situación. En las fases de la crisis, primero que nada, el impacto. La primera fase de la crisis es esto, es el impacto. Shock y emociones intensas. Hablemos de otro tipo de crisis. Imagínate esto. Llegas a tu trabajo viernes, como todos los días. Llegas a tu trabajo como todos los días, te llaman a la sala de juntas y te dicen, estás despedido. ¿Qué va a generar eso en una persona? Shock. ¿Y ahora por qué no? Y sobre todo si te lo dicen así de imprevisto, ¿no? ¿Y ahora por qué? ¿Cómo? ¿Qué hice, no? Si pasa a recursos humanos ya te liquidan. Es más, lo típico, firma tu renuncia. Porque si no firmas tu renuncia, no vas a tener trabajo y ahorita la cabeza va a ser en grande, ¿no? Precisamente esas personas se valen de ese shock, de que estás en shock en ese momento, para llevarte a cometer errores. ¿Sí? Esa es la primera fase de la crisis, el shock. Oye, vimos, ay hermano, hermana, es que me dijeron que vieron a mi esposo con otra saliendo de un hotel. ¿Ves que cómo puede ser mi esposo si esto?
O de pronto, hermano, es que le encontré a mi esposa en su teléfono mensajes con otra persona. Y es que como mi esposa sirve y va a la reunión de oración. Me estoy dando ejemplos muy extremos. Pero pueden suceder. ¿Sí? Esa es la fase del shock, la crisis. En ese momento la gente se desorganiza. Es como si el edificio de su vida se derrumba en ese momento. La segunda fase es la reacción. Bueno, aquí en el manual lo tenemos de otra manera. Es escapismo y confusión. Pero básicamente es que escapismo es confusión. Yo lo veo más como la reacción. ¿Cómo reaccionas ante esa crisis? ¿Qué es lo que haces cuando estás en crisis? Básicamente son dos tipos de reacciones. O huyes o quieres atacar. ¿No? Las personas cuando están muy, muy enojadas, a ver, ¿y por qué? Y a mí no me corren, y a ver, y se comienza a hacer como el escándalo ahí, ¿no? Otras personas van y confrontan, ¿no? Hay personas que van y confrontan. A ver, y hacen, pues, un relajo, ¿no? Oiga, ¿y por qué le pegó a su esposa? Pues porque le encontré mensajes con otro. La forma de cómo se reacciona. Esa es la otra etapa de la crisis. Es donde hay emociones como ira, tristeza, negación. Y es como estarse preguntando. Por ejemplo, las crisis de las infidelidades. ¿Y por qué? ¿Y por qué no me dijo? ¿Y por qué fue así? Como este ejemplo que fue bien ejemplificado en ese momento, ¿no? Pues ¿y ahora qué hice, no? Me dieron de baja, ¿y qué hice? Y es como buscar respuestas. Insisto, es como esas personas que de pronto van caminando en la calle, les dan un golpe y, híjole, a ver, ¿de dónde vino, no? ¿Cómo fue? ¿Qué me pegó? Así es como sentimos esos momentos de las crisis. Número 3, la adaptación, la reorganización. Generalmente las personas van a venir a nosotros o van a venir o vamos a encontrarlas. Si es que tenemos que apoyar a las personas, van a venir en la fase 1 o en la fase 2. Las personas van a buscar consejos en la fase 1 o en la fase 2. Bueno, perdón, ya me extendí. Creo que ya me extendí, ¿verdad? Ya es el momento del receso. ¿No? ¿Pero? ¿A qué hora es? No, pero ¿a qué hora es el receso? 7:30. ¿7:30? Sí. Bueno, 15 minutos. ¿Ok? Ahora, vamos a verlo de esa manera. ¿En qué momento las personas podrían venir por consejos? ¿En el 1, en el 2, en el 3 o en el 4? En el 2. Sí, puede ser el 1 y el 2. Aunque en mi experiencia generalmente viene más en el 2. Porque en el impacto, híjole, no saben qué hacer. No saben qué hacer y entonces como no saben qué hacer, pues comienzan a sufrir las secuelas. Como no saben qué hacer, están tan desorganizados, hay muchas preguntas, la gente ya comienza a sufrir. Y el punto de sufrimiento más fuerte es el punto 2. El punto número 2 es el punto de más sufrimiento. Porque es cuando se preguntan, cuando se preguntan las cosas, y por qué, y cómo fue, y de dónde, y no fue justo. El punto número 2 es la reacción o resistencia. Cuando las emociones están a todo lo que dan, es en esos momentos que la gente está sufriendo más. Y en esa búsqueda de respuestas, nosotros, pues vamos, es cuando más buscan la consejería. Vamos a empezar de esta manera.
Cuando las personas están en shock, cuando una persona está en shock y acaba de recibir una noticia fuerte, ¿qué es lo primero que pasa por su mente? En su experiencia, o si es que lo han vivido ustedes, ¿qué es lo primero que pasa por su mente? Es desconcierto. Total desconcierto. No saben ni qué hacer, ni qué pensar, ni qué sentir. ¿Sí? Es total desorganización. Ese es, ¿sí? Bueno, hice una pregunta. Cuando no se tiene el conocimiento, hermano, pues se piensa lo peor, se piensa pues negativamente. Vamos a decir un ejemplo. Se dan las noticias que ha ocurrido bastante aquí, porque no sea el caso de uno, pero dicen tengo secuestrado a tu hijo o a tu hija, y por favor deposítame tanto dinero, y ahí la ponen en el teléfono y hacen un show. Ah, sí, claro. Es una extorsión que es muy común. Entonces eso equivale a lo que nos están enseñando, que es una crisis de lo más alto. Y bueno, hay que entender de que cuando no se tiene la experiencia, pues lo único que recurre es a entregar el dinero, a pensar si no necesita un dinero, etc. Exacto, sí, sí. Pero bueno, en el caso que hemos vivido el servidor, primero tenemos que analizar lo que nos están enseñando. Tenemos que analizar si verdaderamente es un secuestro o qué está pasando. Y simplemente analizamos en dónde dice a la persona última, etcétera, y hacemos una red de llamadas y pues ya tenemos eso ya digamos resuelto cuando pues es una extorsión y uno se calma, pero no es tan fácil porque la noticia pues, sí te avance, pero sí lo primero que hay que es analizar, esperar profundamente y ver positivamente para mejorar. Solamente por dar un comentario. Sí, no, y exacto, y es un buen comentario, porque precisamente los delincuentes pues saben muy bien esas etapas de la crisis, ¿no? O sea, porque precisamente al tener ese impacto, al desorganizarte, es cuando la gente aprovecha. Y no solo delincuentes, bueno, sí, los trabajos que a veces se portan así como delincuentes, ¿no? Como por ejemplo eso que les decía, ¿no? Sabes que estás despedido y firma porque si no te boletinamos. O sea, aprovechan ese desconcierto para llevarte a hacer algo que va a ser contraproducente, ¿no? Y los delincuentes también hacen lo mismo, ¿no? O sea, si saben que te vas a alterar. Por eso ponen a una persona. De hecho, en el reclusorio, en el calor de la cárcel, así le llaman la chillona. Así le llaman ese tipo de extorsión, la chillona. O sea, que alguien te habla y es la misma persona y cambia de voz. Y papá, ayúdame. Y digo, y a veces te llaman y no tienes hijos, ¿no? Pero imagínense, de 100 llamadas que hagan al día, ¿cuántas pegarán? Pues sí. ¿Sí? Entonces las personas no vienen sino hasta que comienza el sufrimiento. Y el sufrimiento comienza en el punto número 2. Nuestro manual dice que es escapismo y confusión. Dura días y hay sentimientos de ira, temor, culpa. ¿Sí? Estoy en la página 21. ¿Sí? Como les comentaba, esta persona que precisamente después de la infidelidad, que se entera que su pareja de 10 años, de 7 de 10 años de relación, le fue infiel. Imagínense, ¿no? Entonces, ella entra en crisis, piensa en quitarse la vida, se mete a internet a buscar métodos de suicidio sin dolor. Es en esos momentos, cuando las emociones están a flor de piel, que la gente va a buscar ayuda. Es en esos momentos en que la gente va a buscar una respuesta. Imagínense esto, es como, y lo conecto un poquito a la clase pasada y el pequeño repaso que dimos al principio, es como los niños, y no dejamos de ser niños. Imagínense esto, ¿qué pasa cuando de pronto un niño está en el parque
niño o niña, y está papá o mamá o están los dos en el parque, y de pronto el niño se va y está jugando la resbaladilla, el columpio, X cosa, y de pronto se cae, se lastima, ¿y qué es lo que hace? Llora, ajá, ¿y qué más? Grita, ¿y qué más? Exacto, va corriendo a sus papás, ¿sí? Esa necesidad tan básica de ayúdame, consuélame, protégeme, organiza mis emociones, las seguimos teniendo latente toda la vida. Y en ese momento corremos, sí, a veces a papá o a mamá, pero siempre tenemos que correr a alguien. Y tenemos que correr hacia la persona o las personas que más nos pueden dar confianza y estabilidad. En la semana les mandé un video al grupo de WhatsApp, no sé si lo vieron. ¿Ok? ¿Y qué recuerdan del video con respecto a lo que estamos hablando en ese momento? Ya se me olvidó. Que las personas A ver. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Dígame. ¿Su nombre, hermano? Estamos viendo, dice que ellos están haciendo un estudio que Ok. llevan 10 años. Pero dice que 80. muchísimo más atrás. ¿Sí? Y se han dado cuenta que las personas que son comunicativas, que tienen relaciones entre sí, pues son menos propensas a enfermarse, a tener situaciones difíciles en su vida. Y las personas poco comunicativas son más propensas a enfermarse. Ese es un estudio que ellos han estado realizando durante años. 82 años del estudio. Sí. ¿Sí? Sí. Ok, hermana Eva, perdón, adelante. Sí, bueno, yo lo pienso. Tiene que las personas que se aíslan mucho son más propensas de enfermarse Salud. de la diabetes o así enfermedades. Se aíslan mucho. Por eso es que se enferman y como no platican, no tienen comunicación y es por eso que se enferman. Si las personas que son más comunicativas se relacionan con las personas y que tienen más vidas para vivir. Sí, exacto. Y hubo un ejercicio que hicieron muy interesante, ¿no? Que les preguntaron a las personas, a ver, nómbrame a quién puedes hablarle a la hora que sea cuando tienes un problema muy fuerte. Ponen una lista de las personas que tú les puedas hablar a la hora que sea cuando tienes un problema muy fuerte. ¿A quién tienes que recurrir? Y hagamos este ejercicio en este momento. Vamos a hacer este ejercicio en este momento. Díganme, piensen, si tuvieran una situación muy difícil, una crisis, que Dios no lo quiera, pero la verdad es que la vida siempre tiene crisis, ¿a quién le hablarían? Al hermano Gustavo. ¿O a quiénes le hablarían? Yo mencionaría 3 puntos, hermano. Primeramente, a Dios. Segundo, ellos que tienen una solvencia espiritual madura. Y después a mis padres, y desde luego no descartando a mis hijos. Pero son los 3 puntos que puedo recurrir. Ok, muy bien. Pero hablando de personas, póngale nombre a esas personas. Dios en primer lugar, claro, justamente, eso y lo doy por hecho. Aunque a veces nos da la bien, pero bueno. Pero lo vas a dar por hecho que primero al Señor. Ok, yo creo que ya lo habrán pensado. Díganme, ¿quién pensó en 10 personas? ¿10? ¿Quién tiene a 10 personas en su vida que sabe que si les hablan van a estar ahí? Levanten la mano. 10. Muy bien. Ok, gracias. Bien. Bajen la mano. ¿Quién tiene a 9? ¿No? ¿Quién tiene a 8? 7. 6. 5. Muy bien. 4. Muy bien. 3. ¿Sí? Muy bien.
¿Dos? Levanten la mano bien. ¿Dos? ¿Quién tiene dos personas que...? ¿Una? ¿Y los demás a nadie? Bueno. Sí, sí, ¿no? Digamos que depende de la cuestión, o sea, en el momento que estés normal, te va a decir a qué persona, no, materializar a la persona, Pero, lo que sea, es lo que sea. digamos, porque, bueno, poniendo ejemplo, no, si tienes necesidad económica, te vas a ir hacia una persona que sabes que te puede echar la mano económicamente. Pero si tienes un problema emocional, te vas a ir a la persona que sabes que te va a dar un buen consejo, no te va a ir con la peor, ¿no? Digamos, es en el momento que te está sucediendo para que tú puedas decidir a quién puedes llamar. Se dan cuenta cómo precisamente desde esa perspectiva psicológica, esa es la importancia de que creamos que somos un cuerpo y la importancia de la vida de iglesia, las relaciones. Ahora sí, la ciencia la confirma. Sí, la ciencia la confirma. Por eso es que Dios pensó en una familia. Dios piensa en una iglesia como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo, donde lo que les duele a uno, les duele a todos. Lloren con los que lloren. ¿Sí? Porque de verdad, vivir en comunidad, esa es la vida de iglesia. La vida de iglesia no es solamente venir, reunirnos, porque tener un templo lleno no quiere decir que sea una vida de iglesia. Quiere decir un montón de gente en un mismo edificio. Y lamentablemente hoy en día vivimos cada vez más aislados. Y la pandemia trajo mucho aislamiento. Precisamente por eso se elevó los niveles de ansiedad y de depresión. Porque cuando nos sentimos en comunidad, cuando nos sentimos que a alguien más le importamos, cuando alguien está frente a nosotros, le podemos platicar nuestros problemas, ver a los ojos y escuchar que alguien nos diga, no te preocupes, todo va a estar bien. Confía en el Señor, yo estoy contigo. No sé ni cómo ayudarte, pero al menos estoy contigo. Al menos ora por mí, como decía Alfredo, ¿no? Al menos ore por mí, hermano. Saber que alguien ora por nosotros, y lo hace sinceramente. No como el que dice, ay, sí, oro por ti. Porque a veces ese oro por ti se convierte en buenos deseos. Pues que te vaya, ojalá que te vaya bien. Es la manera cristiana de decir, pues que te vaya bien. Pero no, cuando de verdad nos comprometemos para orar por alguien, hacemos esa conexión. Eso es lo que hace que realmente podamos salir adelante. Y eso es por lo siguiente. Ahorita estoy muy metido en la neurología. Y es porque de verdad cuando estamos en crisis se liberan todas esas hormonas que les recalco a cada rato. Cortisol, adrenalina, todas las hormonas del estrés. ¿Qué generan todas esas hormonas? Que precisamente nuestros cuerpos se activen. El estrés impacta directamente al sistema nervioso central. Y al impactar al sistema nervioso, también bajan nuestras defensas. Por eso es que las personas envejecen más rápido. Por eso es que las personas son más propensas a enfermarse. ¿Sí? Porque esas hormonas están a todo lo que da. Y por eso hay esas conductas autodestructivas. Porque al haber tanto cortisol, tanta inflamación por todo el cuerpo, en el cerebro, lo que se requieren es sentirse mejor, gratificantes. Me siento tan tenso, me siento tan triste, me siento tan enojado que necesito algo para sentirme mejor. ¿Y qué es? La Coca-Cola, el cigarro, el alcohol, las series de Netflix, ¿no? El sexo incluso, de manera promiscua, obviamente. No sé, son muchas cosas. La comida, incluso hay quienes comen por ansiedad. Hay quienes incluso dejan de comer. Todo aquello que genere placer y que está hecho de una manera desmedida, una manera desbordada, es lo que hace que la gente se enferme. ¿No? Sí, no dormir, el comer mucho eleva los niveles de hipertensión, el sistema cardiovascular, porque ese es el ciclo tan fuerte. ¿Qué es lo que rompe ese ciclo a nivel hormonal, a nivel químico en el cuerpo? La oxitocina. La oxitocina es conocida como la hormona del amor. La oxitocina es esa sensación que percibes cuando alguien te abraza. Es esa sensación que tienes cuando alguien te da un beso.
Es esa sensación que percibes al estar riéndote con un amigo, platicando, el cafecito, el decir voy a orar por ti. Es eso, es la conexión que tengamos. Las personas que tienen problemas de alcoholismo y cualquier tipo de vicios, pero especialmente el alcohol y las drogas, son personas muy solitarias. Son personas que no conectan. Por eso se refugian. Entonces, lo contrario del alcoholismo no es la sobriedad, no es que deje de tomar. Porque eso es lo que pasa con Alcohólicos Anónimos, ¿no? Les quitan el alcohol, pero les dan el cigarro. O sea, sale lo mismo. Y lo que genera el sistema de bienestar en Alcohólicos Anónimos es el sentido de comunidad. Y estamos juntos y estamos en lo mismo. Bueno, básicamente lo que quiere decir es que la iglesia tiene esa función. El ser el cuerpo de Cristo es lo que tiene la función. Por eso es importante que aprendamos a vivir como iglesia, aprendamos a conectar los unos con los otros, aprendamos a tener tiempo para platicar, para hablar obviamente del Señor, para orar por los unos por los otros. Y por eso esta clase de consejería bíblica me encanta, porque no puedes aconsejar a alguien con quien no conectas. Tienes que conectar para aconsejar. Tienes que sentir su dolor. Como dice la Escritura, lloran con los que lloran. Eso nos habla de empatía. Eso nos habla de conectar. Imagínate, estás ahí, oiga hermano, es que tengo un problema muy, muy grave y tú aquí en el teléfono. Ajá. Espérame. ¿Cómo? No conectas. A ver, bueno, espérame, es que tengo que hacer una llamada porque el grupo de alabanza, los cables y toda la cosa, ¿no? Es muy importante conectar. Y bueno, este punto 2 precisamente nos lleva a eso. En esos momentos de ira, donde las emociones están todo lo que da, son esos momentos en los cuales necesitamos hacer esa conexión. Por eso les pongo ese ejemplo de los niños cuando se caen, cuando los niños están llorando, corren a los brazos de papá y de mamá. Eso lo hacemos por instinto. Necesitamos a alguien que nos ayude a consolarnos. Y esto no es una debilidad. Eso quisiera recalcarlo y lo vamos a ver más adelante. Esto no es debilidad. Para nada. Es que yo tengo que poder, yo tengo que ser fuerte, yo tengo que echarle ganas, yo por mí mismo. No tienes por qué llevar las cosas tú solo. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer una pausa y ahora sí vamos al cafecito. ¿Ok? Bien. ¿De cuánto es la pausa? ¿Cuánto es la pausa? Bueno, 20 minutos. A las 8 regresamos, ¿sale?